Muy buenas noches. Este es el protocolo de la Universidad Abierta a Distancia de México, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Se trata de la generación de cadenas encriptadas por autómatas celulares y sistemas dinámicos. El asesor externo es el maestro en ciencias José Eduardo García Zamora y la asesora doctora Marlene Hernández Ortiz. La entidad anfitriona es Intercam Banco. Está hecho el 23 de mayo del 2018 en la Ciudad de México. Presentación. El proyecto tiene dos ejes principales, los cuales pueden mostrar dificultad en su comprensión y en su aplicación. El concepto de sistemas dinámicos, en términos burdos, es el estudio de fenómenos deterministas, esto es, considerar situaciones que dependen de algún parámetro, dado con frecuencia se supone es el tiempo y varían de acuerdo a las leyes establecidas, de manera que el conocimiento de la situación en un momento permite construir sistemas únicos. Por otro lado, el segundo eje es un autómata celular que representa un modelo matemático para un sistema dinámico que evoluciona en pasos discretos. Por lo tanto, este trabajo presenta una aplicación de los autómatas celulares para el cifrado de información y el reparto de secretos. En el trabajo se hace uso de funciones generadoras de caos dentro de las regiones de más entropía y autómatas celulares como elementos de funciones criptográficas para generar una llave que puede operar byte a byte con una cadena, ya que por sus propiedades matemáticas y su facilidad de implementación, este tipo de autómatas son candidatos para ser implementados en el diseño de sistemas de cifrado y así ser altamente resistentes ante distintos tipos de ataques por parte de criptoanalistas en su intento por romper la seguridad de dicho sistema de cifrado, siendo la entidad anfitriona perteneciente al ramo bancario y financiero, lo cual toma medidas de seguridad que protejan el acceso a la información, dado que una fuga de información puede afectar la credibilidad del banco. En esta premisa se puede hacer que los generadores caóticos y evolutivos como los autómatas puedan ser una buena opción por su fácil implementación, su bajo coste computacional y pueden ser aplicados en forma de comunicar interfaces remotas o web services. Resumen, la necesidad de Intercam Banco es el manejo de seguridad de su información que sea confiable, segura y de bajo coste computacional. Al estar manejando datos sensibles, cualquier fuga puede ser perjudicial en su máxima expresión. Por eso, para el cifrado de datos suele ser necesaria una llave como base, que sea robusta y confiable, para así evitar el acceso de terceros a la información cifrada. Esto requiere un generador de números pseudoaleatorios que proporcionaría dicha llave, por lo que se propone trabajar con autómatas celulares auxiliándose con Wolfram R, lenguaje R, Java y C++, para revisar qué reglas y a qué nivel son pseudoaleatorias. Este proyecto se centra en la revisión de posibles reglas pseudoaleatorias, analizando sus características detalladamente y sometiéndolas a un conjunto de pruebas de aleatoriedad con el fin de conocer cuáles de ellas nos permiten obtener los números pseudoaleatorios que confirmarían la llave para el cifrado de datos. Las palabras clave son autómatas celulares, algoritmos de encriptación y sistemas dinámicos. El diagnóstico. A pesar que existen algoritmos de encriptación desde el RC4 implementado en 1987, en el cual genera secuencias de periodo bastante grandes, es inmune a los criptoanálisis diferenciales y lineales. Sin embargo, puede existir claves débiles o sensibles. Además, puede recuperarse la clave si cumple con determinadas premisas comunes. Intercam Banco se distingue por su manejo de la información de una manera óptima en la que no existe en su haber fraudes o fugas de información. Sus sistemas son confiables y los algoritmos que usa son fuertes y seguros. El área de oportunidad de elaboración de algoritmo hecho a la medida de sus necesidades, en el cual no exista tanta información de la implementación, la forma en que el algoritmo se pueda usar es mediante el uso de direcciones de web services, sea su contenido o sus direcciones lookup MJB, tokens, llaves o manejo de archivos de texto que contenga información sensible para poder encriptarla a bajo coste computacional y con una entropía mayor. Planteamiento del problema. Como parte del proyecto inicial, la empresa anfitriona Intercam Banco debe corroborar que está trabajando con reglas aleatorias, ya que al comenzar a trabajar con reglas al azar se corre el riesgo de generar un cifrado que puede ser hackeado fácilmente, y eso haría
Eso haría poner en peligro la información sensible. Por lo tanto, se buscan reglas de autómatas celulares que tengan un comportamiento pseudo-aleatorio para después generar secuencias con cada una y probar su aleatoriedad. A su vez, el sistema dinámico, que es una función determinística que induce a una región caótica, debe evitar puntos de atracción y cíclicos para tener ese comportamiento esperado que sea difícil de hackear. Justificación. En el actual trabajo hacemos uso de autómatas celulares con un generador caótico para el llenado de una matriz n por n, como elementos de funciones criptográficas. La idea es generar un sistema de cifrado de llave pública basado en una composición de autómatas celulares no reversibles, ya que por su propiedad matemática y su facilidad de implementación este algoritmo es candidato para ser desarrollado en el diseño del sistema de cifrado y así ser altamente resistente ante los distintos tipos de ataques por parte de criptoanalistas en su intento de romper la seguridad de dicho sistema de cifrado. El beneficio que tendrá la entidad anfitriona es un desarrollo de un algoritmo propio que pueda ser de fácil implementación, un lenguaje de programación de elección, sea C++, Java, PHP o Python, con la seguridad ofrecida por el algoritmo. Los logros y el objetivo general es desarrollar un algoritmo matemático para encriptar cadenas matemáticas a través del generador caótico y los autómatas celulares. Objetivos particulares: generar varias gráficas con el comportamiento de diferentes funciones lineales determinísticas que al iterarlas tienen comportamientos caóticos, investigar regiones de mayor entropía a través de coeficientes del Lyapunov, medir y comparar regiones con más entropía, identificar cómo operan los espacios shift, generación de una llave única para operar byte a byte con la cadena elegida. Metas: entregar el algoritmo matemático de las plantillas para que la entidad anfitriona tome las acciones que considere pertinentes para su seguridad, dar a conocer el funcionamiento del algoritmo por medio de un diagrama de procesos. Fundamentación. Un autómata celular es un modelo matemático para un sistema dinámico compuesto por un conjunto de celdas o células que adquieren distintos estados o valores. Estos estados son alterados en un instante a otras unidades de tiempo discreto, es decir, que se puede cuantificar con valores enteros a intervalos regulares. De esta manera, el conjunto de células logra una evolución según una determinada expresión matemática que es sensible a los estados de las células vecinas y que se conoce como regla de transición local. El aspecto que caracteriza a los autómatas celulares es su capacidad de lograr una serie de propiedades que surgen de la propia dinámica local a través del paso del tiempo y no desde el inicio, aplicándose a todo el sistema en general. Por lo tanto, no es fácil analizar las propiedades globales de un autómata celular desde su comienzo, complejo por naturaleza, sino es por medio de una simulación partiendo de un estado o configuración inicial de células y cambiando en cada instante los estados de todas ellas de forma síncrona. La definición de una autómata celular requiere mencionar sus elementos básicos: un espacio regular, ya sea una línea, un plano de 2 dimensiones o un espacio n-dimensional. Cada dimensión homogénea del espacio es llamada célula. Conjunto de estados es finito y cada elemento célula del espacio toma un valor de este conjunto de estados. También se denomina alfabeto, puede ser expresado en valores o colores. Configuración inicial es la asignación inicial de un estado a cada una de las células del espacio. Vecindades define el conjunto de células que se considera adyacentes a dada, así como la posición relativa respecto a ella, como cuando el espacio es uniforme. La vecindad de cada célula es isomorfa, es decir, que tiene el mismo aspecto. Función de transición local es la regla de evolución que determina el comportamiento del autómata celular. Se calcula a partir del estado de la célula y su vecindad. Define cómo debe cambiar de estado cada célula dependiendo de su estado anterior y de los estados anteriores de su vecindad. Suele darse como una expresión algebraica o un grupo de ecuaciones. Algoritmos de encriptación. Data Encryption Standard DES es el algoritmo simétrico más extendido mundialmente. A mediados de los 60 fue adoptado como estándar para las comunicaciones seguras, estándar AES, del gobierno de Estados Unidos. En su principio fue diseñado por la National Security Agency para ser implementado en hardware, pero al extenderse su algoritmo se comenzó a implementar en software. DES utiliza bloques de 64 bytes, los cuales codifica empleando claves de 56 bytes y aplicando permutaciones a nivel bit en diferentes momentos mediante tablas de permutaciones y operaciones OR. En una red de Feistel,
de 16 rondas más de 2 permutaciones, una que se aplica al principio y otra al final. Blowfish. Este algoritmo fue desarrollado por Bruce Schneider en 1993 para la encriptación. Emplea bloques de 64 bytes y permite claves de encriptación de diversas longitudes hasta 448 bytes. Generalmente utiliza decimales de pi, aunque puede cambiarse a voluntad para obtener las funciones de encriptación y desencriptación. Estas funciones emplean operaciones lógicas simples y presentan en cualquier procesador. Esto se traduce en un algoritmo liviano que permite su implementación vía hardware en cualquier controlador, como teléfonos celulares, por ejemplo. RC5. Este algoritmo diseñado por RCA permite definir del bloque a encriptar el tamaño de la clave utilizada y el número de frases de encriptación. El algoritmo genera una tabla de encriptación y luego procede a encriptar o desencriptar los datos. CAST es un buen sistema de cifrado en bloques con una clave CAST 128. Es muy rápido y es gratuito. Su nombre deriva a los iniciales de los autores: Carlisle, Adams, Stanford, Tavares, de la empresa Nortel Telecom, Nortel. CAST no tiene claves débiles o semidébiles y hay fuertes argumentos acerca de CAST. Es completamente inmune a los métodos de criptoanálisis más potentes conocidos. También existe una versión clave CAST 256 que ha sido candidato a es el más utilizado a nivel bancario, el RCA. El algoritmo de la clave pública RCA fue creado en 1978 y es el sistema criptográfico asimétrico más conocido y usado. Estos señores se basaron en el artículo de Diffie-Hellman sobre sistemas de llave pública y crearon un algoritmo y fundaron la empresa RCA Data Security Inc., que actualmente es una de las más prestigiosas en el entorno de protección de datos. Basado en la exponenciación modular del exponente, el sistema RCA crea sus claves de la siguiente forma: se buscan los números primos suficientemente grandes, P y Q, de entre 100 y 300 dígitos, se obtienen los números n igual a P por Q y una función igual a P-1 por Q-1. Se busca un número tal que no tenga múltiplos comunes con delta. Este algoritmo es el más usado por sus dos funciones importantes, que no proporciona el intercambio seguro de claves, sino un previo intercambio de claves secretas y la firma digital. Para encriptar mensajes RSA y DES se utiliza combinación. Primero se encripta el mensaje con una clave DES elegida al azar y luego, antes de enviarlo por un medio poco seguro, se encripta la clave DES por medio del RSA. Se enviarán juntos el mensaje desencriptado y la clave desencriptada a través del RSA. Un sistema dinámico. Matemáticamente S puede ser un espacio euclidiano o un subconjunto abierto de un espacio euclidiano. Un sistema dinámico para S nos dice que por cada X perteneciente a este espacio, donde X es la unidad de tiempo más tarde, 2 unidades de tiempo más tarde y así sucesivamente, se denota estas nuevas posiciones de X por X1, X2 respectivamente en el instante 0. X está en X o X0. Una unidad antes de instante 0, X estaba en X-1. Si se extrapola para cubrir todos los números reales, se obtiene una trayectoria X para todo tiempo t. La aplicación R a S se envía t a X. Es una curva en S que representa la historia de cuando t va de menos infinito a infinito. Un sistema dinámico es una aplicación phi de producto cruz RS que va de S de clase C infinita, donde S es un conjunto abierto de un espacio euclidio, tal que escribiendo phi con dos parámetros t y x igual a phi de x es la aplicación phi igual a S satisface la función phi0 igual phi 0 de S a S es identidad. La composición de phi S y phi t es igual a phi t más phi S más t para todo ST perteneciente a R. Los recursos humanos, personal del área de seguridad, orientación y ayudas puntuales y asesor externo. Recursos materiales, oficina, escritorio, silla, libreta, lápices, pluma, calculadora, tablet. Recursos tecnológicos, teléfono celular, computadora, internet, Java, C++, Python, R, RStudio, LaTeX y archivos fuentes y binarios. Metodología.
Los aspectos más importantes del comportamiento caótico deben aparecer en sistemas de dimensión más baja, por lo tanto, es un primer paso para reducir tanto como sea posible la dimensión del espacio del estado. Es un hecho, aparece un comportamiento caótico en su forma más simple, en forma de un sistema no reversible. Se utilizarán diferentes tipos de ecuaciones que inducen a un comportamiento caótico y es necesario una o unas condiciones iniciales. La ecuación de Kaplan-York es un mapa de tiempo discreto de un sistema dinámico el cual exhibe un comportamiento caótico. El mapa Kaplan-York toma un punto xn y n en el plano y, lo mapea de un nuevo punto dado por la siguiente ecuación: xn más 1 igual a 2xn módulo 1, yn más 1 igual a alfa yn por yn más coseno de 4pi xn. Una ecuación de mapa gaussiano. En matemáticas, el mapa gaussiano es un mapa no lineal iterativo de los reales que obtiene de un espacio real acotado por la función gaussiana x más 1 igual a e menos alfa de x cuadrada n más beta. Ecuación logística. La aplicación logística puede expresarse matemáticamente como x n más 1 igual a rxn, todo por 1 menos xn. La ecuación de seno con parámetros. Se propondrá una ecuación de seno con un parámetro que tendrá valores de 0 a un delta a 5, a un intervalo abierto de 0 a 5. xn más 1 igual a lambda seno de pi xn. Para darle mayor representación al caos donde haya más zona de comportamiento, se genera la característica de la separación infinitesimal de las trayectorias cerradas y que se expresan de la siguiente forma: el límite cuando tiende a n infinito por 1 entre n sumatoria de n empezando de n más 1 del logaritmo base 2 de diferencial de xn más 1 entre la diferencial de xn, donde n es el número de iteraciones, donde el sistema dinámico tiene un comportamiento dinámico, siendo los valores largos, resulta que tiene un grado algo de caos. La matriz que se construirá de acuerdo a la extensión de la palabra por el tamaño de n por n. Al encontrar las mejores regiones caóticas, se procede a poblar la matriz con una función que se propondrá de acuerdo al análisis de las mejores funciones, de la mejor función. F y j de x igual a p menor que 0,5 tendrá su condición 0 y será 1 cuando p equivalga a mayor que 0,5. La idea detrás de poblar las células de un autómata celular es ver las secuencias de números que se producen por la función generadora de caos, que es uniformemente distribuida en el intervalo 0 a 1. Por lo tanto, aproximadamente a la mitad de las celdas estarán marcadas con vida e iniciarán la siguiente parte del proceso. Generaría tics o pulsos simultáneos todas las celdas, indicando que debe aplicarse la regla de evolución donde la celda cambiará o mantendrá su estado. Este componente hace que se cumpla la condición de paralelismo, lo cual significa que todas las células son actualizadas al mismo tiempo. Después se procederá a hacer la operación SOR, que es de byte a byte o bitwise. Toma dos números enteros y realiza la operación, un OR exclusivo en cada par correspondiente de bytes. El resultado en cada posición 1 si el par de bytes son diferentes y 0 si el par de bytes son iguales. Se hará un pequeño análisis estadístico y probabilístico de las muestras generadas para ver ocurrencias y ver la viabilidad del algoritmo. Por su atención, muchas gracias.